Hola, buenos días, tardes o noches. El día de hoy les vengo a platicar sobre la expedición punitiva contra Pancho Villa y de cómo un solo ejército pequeño logró derrotar a la mayor potencia, así que iniciemos de una vez. La expedición punitiva contra Francisco Villa fue una campaña militar llevada a cabo por el gobierno de los Estados Unidos contra el líder revolucionario mexicano Francisco Villa en 1916-1917. A continuación, les presento los antecedentes que llevaron a esta expedición. 1. La Revolución Mexicana y la figura de Francisco Villa. La Revolución Mexicana comenzó en 1910, cuando un grupo de opositores al gobierno de Porfirio Díaz se levantaron en armas. Francisco Villa, un ex bandido y líder de una facción revolucionaria, se convirtió en uno de los líderes más prominentes de la revolución. 2. La relación entre Villa y el gobierno de los tiroteos unidos. Inicialmente, el gobierno de la Gorda capitalista apoyó a Villa y a los revolucionarios, ya que veían en ellos una oportunidad para derrocar al gobierno de Díaz y establecer un gobierno más democrático en México. Sin embargo, después de que Villa y sus fuerzas tomaron el control de la ciudad de Torreón en 1914, el gobierno de Gringolandia comenzó a distanciarse de él. 3. La búsqueda de un estafador. En un enfrentamiento contra los carrancistas, Pancho Villa recibió armamento defectuoso por parte de un vendedor gringo y esa estafa le costó la victoria de la batalla a Villa y eso fue la gota que derramó el vaso, así que emperrado se fue al pueblo gringo de Columbus, Nuevo México y atacó el pueblo con un ejército minoritario, pero no logró capturar al gringo, dejando un desmadre y medio en el pueblo tras el ataque. Y el gobierno de Woodrow Wilson no se quedó de brazos cruzados y mandó al general John J. Pershing para capturar a Villa y ahorita les voy a platicar sobre todos los enfrentamientos que se llevó a cabo durante la expedición. Y aquí les presento un resumen de las batallas más importantes de la expedición punitiva. 1. Batalla de Columbus, 9 de marzo de 1916, fue el ataque inicial de las fuerzas de Villa contra la ciudad de Columbus, Nuevo México, en los Estados Unidos. El ataque resultó en la muerte de 17 ciudadanos estadounidenses y la destrucción de varias propiedades. 2. Batalla de Agua Prieta, 1 de abril de 1916, fue la primera batalla importante entre las fuerzas estadounidenses y las fuerzas de Villa. La batalla se libró en la ciudad de Agua Prieta, Sonora, y resultó en la derrota de las fuerzas de Villa. 3. Batalla de Guerrero, 29 de marzo de 1916, fue una batalla entre las fuerzas estadounidenses y las fuerzas de Villa en la ciudad de Guerrero, Chihuahua. La batalla resultó en la victoria de las fuerzas de Villa. 4. Batalla de San Isidro, 7 de abril de 1916, fue una batalla entre las fuerzas estadounidenses y las fuerzas de Villa en la ciudad de San Isidro, Chihuahua. La batalla resultó en la victoria de las fuerzas de Villa. 5. Batalla de Tomochic, 22 de abril de 1916, fue una batalla entre las fuerzas estadounidenses y las fuerzas de Villa en la ciudad de Tomochic, Chihuahua. La batalla resultó en la victoria de las fuerzas de Villa. 6. Incidente de Parral, 12 de abril de 1916, fue una batalla entre las fuerzas estadounidenses y las fuerzas del gobierno federal en la ciudad de Parral, Chihuahua. La batalla resultó en la victoria del gobierno mexicano. 7. Batalla de El Carrizal, 21 de junio de 1916, fue una batalla entre las fuerzas estadounidenses y las fuerzas del general Félix Urrieta Gómez en la ciudad de Carrizal, Chihuahua. La batalla resultó en la derrota de las fuerzas estadounidenses y en una victoria decisiva mexicana. 8. Batalla de Puerto de Varas, 18 de abril de 1916, fue una batalla entre las fuerzas estadounidenses y las fuerzas de Villa en Puerto de Varas, Chihuahua. La batalla resultó en la victoria de las fuerzas de Villa. 8. Batalla de Chihuahua, 15 de septiembre de 1916, fue una batalla entre las fuerzas estadounidenses y las fuerzas de Villa en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. La batalla resultó en la derrota de las fuerzas de Villa. Ahora les presento la última parte, las consecuencias de la expedición punitiva y la despedida. A continuación, se presentan algunas de las consecuencias más significativas. Consecuencias políticas. 1. Deterioro de las relaciones entre México y los Estados Unidos.
La expedición punitiva deterioró significativamente las relaciones entre México y los Estados Unidos, lo que llevó a una mayor tensión y desconfianza entre los dos países. 2. Fortalecimiento del nacionalismo mexicano. La expedición punitiva fue vista por muchos mexicanos como una violación de la soberanía nacional, lo que llevó a un fortalecimiento del nacionalismo mexicano y una mayor oposición a la influencia estadounidense en México. 3. Cambio en la política exterior de los Estados Unidos. La expedición punitiva fue criticada por muchos en los Estados Unidos, lo que llevó a un cambio en la política exterior del país, con un mayor énfasis en la diplomacia y la cooperación internacional. Consecuencias militares. 1. Victoria de Pancho Villa. La expedición punitiva logró ganar la Pancho Villa, pero eso debilitó su movimiento revolucionario. 2. Muerte de varios líderes revolucionarios. Durante la expedición punitiva, varios líderes revolucionarios, incluyendo a Julio Cárdenas y a Candelario Cervantes, fueron muertos o capturados. 3. Reorganización del ejército mexicano. La expedición punitiva llevó a una reorganización del ejército mexicano, con un mayor énfasis en la modernización y la profesionalización. Consecuencias sociales y económicas. 1. Desplazamiento de poblaciones. La expedición punitiva llevó al desplazamiento de miles de personas en el norte de México, lo que causó un gran sufrimiento y pobreza. 2. Destrucción de infraestructura. La expedición punitiva llevó a la destrucción de infraestructura, incluyendo puentes, carreteras y edificios. 3. Pérdida de vidas humanas. La expedición punitiva resultó en la pérdida de cientos de vidas humanas, tanto de soldados como de civiles. En resumen, la expedición punitiva contra Pancho Villa tuvo consecuencias significativas para México y los Estados Unidos, incluyendo el deterioro de las relaciones entre los dos países, el fortalecimiento del nacionalismo mexicano, la victoria decisiva de Pancho Villa y la reorganización del ejército mexicano. Como un dato curioso, cuando el general Pershing fue enviado a luchar en la Primera Guerra Mundial contra Alemania, él se excusó diciendo que la expedición le ayudó a sus capacidades militares, que creo que no pudieron soportar que un bandido mexicano los derrotara, pero ya hay de cada quien. Pero bueno, espero que el video les haya gustado y les haya servido para su tarea. No olviden dejar un like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que les informen de cuando suba un nuevo video o edit. Nuestra meta es llegar a 500 subs antes de que me vaya a la escuela militar. Así que adiós y cuídense.